Hola, bon dia a totes i a tots i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta sessió, en aquesta jornada que hem organitzat avui sobre disseny i gentrificació en col·laboració amb la Barcelona Design Week. Ja fa alguns anys que hem engegat aquesta col·laboració i muntem aquestes jornades. Per què? Perquè a la UOC, no sé si els que no ho coneixeu, fem formació en disseny, tenim formació de grau i de màster, i més enllà de formar a futurs professionals i en el disseny també ens agrada de tant en tant qüestionar-nos els impactes que té la professió del disseny en diferents àmbits, en àmbits socials i en aquest cas en la ciutat i amb aquests processos que ens afecten a totes i a tots, com és el de la gentrificació. I aquest és el tema d'aquest any que hem triat amb aquesta interrogació, perquè discutíem gentrifica, no gentrifica, doncs anem a veure-ho. I el programa que tenim avui, que hem presentat, té tres parts. Les dues primeres totes qüestionen, però diguéssim hem fet les dues primeres són de part de professors d'aquí de la UOC, dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació. Per cert, som els que organitzem això també amb el grup de recerca en Mediaccions. I en primer lloc tindrem ara tot seguit a Efraín Foglia, que ens presentarà la seva infografia il·lustrada sobre conceptes relacionats amb la gentrificació. Després amb la Helena Bartomeu i jo mateixa us presentarem el Safari Visual, que és un divertimento recerca que hem començat sobre la rotulació i la gràfica de la gentrificació a la Rambla Poblenou. I a les 12 tenim la taula rodona amb els convidats, que la taula la moderarà l'Efraín i ja us presentarà, tenim professionals i persones molt formades i implicades en aquestes temàtiques que ens afecten a totes i a tots. I res més, esperem que us agradi, que us faci pensar i ara ja mateixa comencem. Gràcies. Buen día. Primero agradecer a todas las personas que nos apoyaron para hacer este evento. Yo haré un repaso muy rápido de 10 minutos también, un poco en la línea de lo que comentaba Gemma, de una investigación, experimentación que llevo tiempo trabajando hace tiempo y que en el fondo no cumple lo que promete. Por ahí empezamos. Estoy en el programa, dice una infografía ilustrada, realmente es el proceso inicial para llegar a eso y a otro tipo de dinámicas. Les explicaré un poco lo que hice, porque luego será una herramienta colaborativa. Una de las, me parece, situaciones más graves que están viendo en la ciudad es el tema de claramente la gentrificación con impactos directos en el hospedaje, en vivir, en alquilar, en sobrevivir en la ciudad. Y esto tiene muchos territorios políticos, económicos, sociales, y este ejercicio lo que intenta es ir a un territorio más de lenguaje popular, que también nos parece que dentro de grandes desgracias que suceden, entrar directamente a un diálogo captado en lo que sucede en los bares, en el metro, en los chats, es fundamental para temas de imaginarios políticos. Entonces, la propuesta, que luego se fue modificando y todavía ayer a las 12 de la noche decidí que le iba a llamar la Gentripedia, de lo que va es de esto, es de abrir las orejas, yo las tengo muy grandes, pues abrirlas más, e intentar captar como una especie de chupón todas aquellas conversaciones para sacar un diccionario de términos, que luego estos términos se puedan politizar o pueda alguna gente divertirse con ellos o inclusive remezclarlos. Lo cierto es que ya en el proceso, además de habernosla pasado bastante bien en algo tan trágico y tan complejo, pues todo el mundo ha empezado a cooperar por medio de chats y entonces el resultado ya viene siendo un proceso un poco comunitario. Entonces lo primero, lo que hice fue la palabra gentrificador, gentrificadora, ¿no? Como un agente concreto, pues lo resumo como gentry, para que las nomenclaturas se vayan en esta línea, ¿no? Es una especie de, podríamos decir, de pequeño acrónimo
con una especie de toque divertido, pero al mismo tiempo culpabilizador, ¿no? Entonces, lo que hice, dentro de todas las tipologías que reuní, de nomenclaturas vinculadas a personas gentries, ¿no?, fue dividirlo en estas cinco categorías. De hecho, cuando tenía directamente toda la selección, hay muchas evidentemente que se repiten, otras se solapan, otras hay que repensarlas, pero lo que hice luego es que ocupé maquinitas para ver cómo me clasificaban a partir de la naturaleza de todo este léxico. O sea, hay una parte de trabajo gramatical que yo hago, pero luego las maquinitas con las que jugamos siempre me hicieron una propuesta que yo fui moldeando, porque también lo que quería es que esas maquinitas, ¿no?, fueran chupando de lo que se habla en Internet, en diarios, en todos lados, para generar este tipo de categorías, ¿no? A partir de aquí, lo que voy a hacer en estos 10 minutos, 12 minutos, es un repaso por las tipologías que salieron y que yo estoy seguro que aquí alguien se sentirá identificado. Si quiere puede levantar la mano o no, pero también parte del ejercicio tiene que ver con entender que todas las personas somos parte del problema de alguna otra forma. Evidentemente, en diferente medida, no es lo mismo un banco y un fondo de inversión que una sola persona, pero estamos en un engranaje tipo la película de Chaplin de tiempos modernos, en los que directamente estamos siendo arrollados, participamos, a veces sin darnos cuenta, a veces de forma cómica, a veces de forma trágica, pero estamos implicados en este proceso. Entonces aquí tenemos lo primero. De cada uno de esos conceptos he desarrollado ya un parte de texto que no lo mostraré, ya lo liberaré, pero tenemos que serían los gentries por etapa temporal o frecuencia, ¿no? Protogentry, por ejemplo, sería aquella persona que está pensando gentrificar, pero que el escenario que va a gentrificar todavía no se ha desarrollado, ¿no? Habrán escuchado en algún bar de alguien que diga, sí, ya vi que en Salamanca hay un pueblo donde seguramente en 8 años habrá una jugada inmobiliaria, hay que irse avanzando, ¿no? Este sería como el protogentry. El pre es el que ya teniendo la inversión ya da paga y señal para entrar ahí, ¿no? De hecho, hay varios de esos conceptos que cuando la maquinita nos regresa los resultados ya existen en algún diccionario, por ejemplo, de alguna agencia inmobiliaria o de algún ayuntamiento, ¿no? Tenemos el gentry a ratos, ¿no? Tenemos el reincidente, ¿no?, aquella persona que va saltando de lugar en lugar, gentrifica y dice ahora pum, ahora pum, ahora pum, ¿no? Y este que me gusta bastante, el gentry L, ¿no?, el principiante. Porque también hay agentes gentrificadores, principalmente pequeños o medianos, que las cosas a lo mejor les terminan saliendo mal. Habrán escuchado a alguna persona que dijo, yo me compré un piso en el Raval por no sé cuántas pesetas, porque luego subirá, pero esa persona tiene la L de esta del auto y resulta que lo termina vendiendo a la mitad porque la calle nunca se domesticó y no lo terminó haciendo. Entonces es un juego que realmente impacta a mucha gente de diferentes ángulos. Este sería el temporal o frecuencia, ¿no? Evidentemente hay otros que no los voy a narrar, pero que más o menos se entienden, ¿no? El post-gentry, ¿no?, que es a tierra quemada, pues todavía habrá algo que rascar allá, ¿no? De hecho, la reconversión, ¿no?, del uso del suelo tiene mucho que ver con esto. Se lleva al extremo y ya que se agotó esa posibilidad de alguna modalidad, por ejemplo, alquiler de Airbnb por la ley, pues ahora lo cambian a pisos por meses, ¿no? Este sería alguien reincidente, ¿no? O sea, no se cansa, siempre encontrará la fórmula para seguir gentrificando. Aquí tenemos por clase, estatus o capital, este me gusta mucho. Tenemos desde el nepogentry, ¿no? A pesar de que se parezcan, tienen matices interesantes, ¿no? El gentry premium sería el de las visas golden, ¿no?, que se dan aquí lo empezó Mariano Rajoy dando visas golden, ahora Trump las da, que sería, tienes todos los derechos legales sobre cualquier tipo de población si inviertes arriba, me parece que eran de 120.000 euros en el momento que, ¿no?, y directamente le llaman premium a este tipo de contrato. El mini gentry, ¿no?, empieza con pocas cosas. El baby es que es todavía muy joven. El gentry fondo buitre, este está claro, ¿no?, habla por sí solo, y este sería el que tiene superpoderes. Y luego hay una mezcla aquí, me parece interesante y que se conecta, que son los últimos tres, que sería el gentry criptobro, ¿no? Criptobro como una especie de ideología, ¿no?, de dinero fácil a partir de la especulación, que ese sistema de mercado basado en criptomonedas está muy vinculado también a pensamientos de lo que sucede con la especulación inmobiliaria, ¿no? Hay una conexión ahí como bastante directa. De hecho, se habla de que cuando el mundo está en crisis, ¿no?, hay 3 valores
que son los que seguirán conservándose y sumando, que es el oro, ¿no? Ese que se trajeron de América en el siglo XVI, la criptomoneda y el terreno, ¿no? El territorio, ¿vale? Y el necrogentry, pues es Netanyahu directamente, ¿no? Trump, o sea, mátalo todo, todo sistema de vida posible, y a partir de ahí generas un nuevo paraíso, ¿no? Esto a pesar de que lo que está sucediendo en Palestina parezca nuevo, pero se ha hecho históricamente, ¿sí? El necrogentry. Vamos allá, por origen geográfico, rol específico. Esto es interesante porque tenemos, ¿no? El gentric expat, ya más o menos la categoría se la conocen. El expat kilómetro cero no es el expat que llegó, sino que tiene valores de expat, pero es del territorio, ¿no? Piensa en cuántos agentes en diseño, ¿no? Generan una especie de industria casi como si estuvieran en Londres, ¿no? Por ejemplo, muchos coworkings. Es alguien que lo montó de aquí, es kilómetro cero, es pura raza, sangre pura, pero el ideario es el del expat que llega a especular con una serie de ventajas, ¿no? El guiri listillo lo encontré hace poco hace 2 días salió, hay muchos de estos videos, que una persona que podríamos considerar guiri, ¿no? Era una persona extranjera, que compró 3 o 4 pisos en el Raval y ahora se le metieron narcopisos, ¿no? Entonces ella lo denunciaba, pero todos los comentarios lo que decían, oye, pero ponlo mejor en vivienda social o en algo, ¿no? Si no quieres seguir ese bucle, ¿no? Comunidad autónoma transversal, ¿no? Comunidades más ricas o clases sociales más ricas de una otra, que como están en el mismo estado-nación, no se considerarían gentries, pero básicamente es capital que se mueve y que finalmente terminan siendo intercomunitarios, llamémosle así. Y el gentry Batman, esta sería esta figura de Bruce Wayne, que si lo piensan bien, Bruce Wayne es un gentrificador. Es como una especie entre Steve Jobs y Núñez y Navarro. Porque lo que tiene es propiedades de la ciudad, es el que desarrolla la tecnología. Y él entonces decide vigilar, ¿no? Directamente la sociedad para lo que él define que es el bien, ¿no? Y en algunas pelis hace el bien y en otras parece que hay dudas sobre él, ¿no? Evidentemente, esta categoría, por nivel de consistencia, actitud y justificación, es como la más jugosa, porque es la que todo el mundo ha culpado a otra persona o se lo ha asumido o lo es y no lo sabe. No me detendré en todas, pero está el buen gentry, ¿no? Yo estoy mejorando el barrio, o sea, ¿de qué van? Y a lo mejor, en parte, haya unos elementos de algo positivo en esto. El negacionista, no, esto no existe. El negacionista de su acción misma, ¿no? De yo no soy eso. Y luego tenemos otra serie de personajes que me parecen muy interesantes, como el gentry viejoven, ¿no? Que sería, yo a su edad ya tenía 2 pisos, ¿no? Esta gente como que no trabaja, son unos perezosos, son de cristal y pues no avanza, ¿no? Es la comparativa económica a partir de la supuesta experiencia de alguien que es mayor, ¿no? El innovador, estas también son muy buenas y estas se han analizado en algunos libros, de el piso se paga solo, ¿no? Esta idea de... Y sale mejor comprar que alquilar, ¿no? O sea, esto finalmente, más allá de lo que puede existir, es un relato pues que a quien favorece evidentemente es al mercado, ¿no? Es aceptar que no existe otra opción que esa y que ya esa es una buena opción, ¿no? Tenemos el de mi barrio, que sería gente que llega y a los 10 días dice este ya es mi barrio y puede adoptar esas características, y una serie de personajes que me parece que nos atraviesan a todas y a todos, ¿no? El ecogentry, ¿no? El de la bici, el de Sisi, todo esto sucede, pero lo vamos a hacer greenwashing directamente, ¿no? Y voy finalizando, y luego está el rogue activo contra la gentrificación, ¿no? Ese me gusta, el de cazador de gentries, que puede ser desde alguien que hace una pegatina en la calle, alguien que va a una manifestación, y luego pues las invitadas que tenemos hoy, ¿no? Que son instituciones que sumadas a toda una masa social, pues directamente llevan una trayectoria importante trabajando en este tema. Próximos pasos, con esto voy cerrando. Esto, lo del abrir la lista de conceptos a la participación, ya se hizo. Yo en una serie de chats tengo a gente tirando allá conceptos. Y después poder generar, ya que estamos principalmente en el territorio del diseño, y esta era la idea, generar un sistema pictográfico, un mapa mental de relaciones entre estos agentes y a partir de ahí poderlo divulgar y que pueda ser una herramienta también comunicativa. Ayer, precisamente, entre el grupo de las compañeras de trabajo, ya una compañera agarraba y juntó 4 categorías en una sola persona que ya conoce, ¿no? Entonces también es empezar a sacar ese tipo de relaciones. Y bueno, esta era la aproximación, con eso terminamos, gracias, le doy paso a la compañera Elena.
Moltes gràcies, Efraín. Bé, ara us presentarem la nostra recerca de safari visual que hem titulat La gentrificació en la rotulació exterior. Aquesta recerca l'hem fet la Gemma i jo. Jo soc l'Helena, treballo aquí a la UOC, soc recercaire, dissenyadora i escriptora de ciència-ficció, però avui parlaré de realitats, no parlaré de ficcions. I la Gemma, presentes tu? Ja està, és veritat, clar. Doncs començo i m'agradaria comentar-vos que fa uns mesos vaig anar a buscar un marxandatge al port de Sant Adrià del Besòs, allà d'Open Arms, i mentre m'esperava vaig entrar a una cafeteria que era molt xula, molt cookie, no? O sigui, amb les plantes, els mobles de fusta, molt acollidora, molt càlida, i vaig anar a demanar i no parlaven ni català ni castellà. Llavors vaig demanar en anglès, perquè afortunadament sé parlar anglès, i quan vaig anar a pagar em van cobrar 3,60 € per un cafè amb llet, i llavors vaig sortir d'allà i dic, ostres, me l'han clavat, no? O sigui, com he caigut en aquest parany, no? Perquè al costat hi havia el bar esport de tota la vida, i dic, per què he entrat aquí? Sí, podria haver anat al bar esport, no? I una mica això em va obrir la porta al reflexionar sobre que si són aquests locals més xulos, més acollidors, més que recullen característiques del disseny i de l'interiorisme, si són en realitat paranys per veïnes com jo, o si són realment un indicador d'una milloria de la qualitat de vida del barri. No? O sigui, jo com a veïna que tinc dret a estar en un barri que millora i que m'acull i que s'alinea amb els meus criteris de vida, si entro en un bar i llavors rebo la clatellada, no? Em sento fora de joc, em sento expulsada. I bé, com a veïna del Poble Nou i també com a veïnes treballadores del Poble Nou vam decidir iniciar la recerca que us mostrarem amb una sèrie de preguntes que serien si aquest sentiment d'exclusió que sentim té a veure alguna cosa amb el disseny, o si és una cosa econòmica o lingüística, si hi ha una relació entre que jo vegi un espai, si hi ha un parany visual entre el que representa un espai i el sentiment d'exclusió, i si al final podem parlar d'una gràfica o estil gràfic relacionat amb la gentrificació i amb fenòmens afins com la turistificació. A tal fi, explorem una sèrie de conceptes. Sí, llavors, una mica també relacionat amb el que comentava abans l'Efraín, la gentrificació i la turistificació són dos fenòmens que són globals, i això és un fet que afecta a les ciutats que coneixem arreu del món i que està potenciat per amb els fluxos globals del capital, com comentava Efraín, amb l'especulació, l'acumulació de riquesa i amb aquesta idea de gentrificació planetària. Més concretament, amb la qüestió de la gentrificació i l'entorn visual, que era la part que ens interessava, aquí hi ha un parell de referències que vam trobar, de recerques que s'estan fent ara mateixa, com el treball de Speak Kennedy Love, que té a veure amb marcadors estètics de la gentrificació, amb destinacions turístiques. Aquí ja veiem això, que la gentrificació i el turisme o turistificació també apareix vinculat. Aquest estudi es fa a la Valeta com a cas d'estudi, a la capital de Malta, i ells ho feien identificant l'aspecte dels edificis i una sèrie d'elements, signes visuals als edificis, i demostrant com l'estètica està profundament relacionada amb la gentrificació. I aquí a Barcelona, un segon exemple que vam trobar estava més relacionat amb els temes de salut i ho fan més des de la psicologia social, un treball realitzat per Varelia Santoro i Andrés Di Masso a l'Autònoma. I fan una recollida similar al que fem nosaltres, però treballen amb una altra aproximació. Vale. Pues vamos a continuar hablando del modelo de análisis. Vamos a usar análisis de los espacios de locales y negocios de la Rambla del Poblenou y vamos a analizar las imágenes de estas fotografías de las fachadas. Concretamente vamos a analizar sus signos visuales y sus signos verbales. Y el universo de imágenes que hemos investigado son todos los locales de la Rambla del Poblenou, desde calle Perú hasta el mar.
nos quedarían un par de manzanas desde calle Perú para arriba, pero la incidencia gentrificadora y turistificadora de esos tramos es pequeña. Así que tenemos un total de 96 imágenes que forman el universo de estudio, todas de Rambla Poblenou, y son los locales que están relacionados con el hospitality, o sea, alojamiento, restauración, supermercados, alimentación, y también algunos que tienen incidencia en la turistificación, que son aquellos de móviles, tecnología y algunos locales que contienen este tipo de negocio. Para analizarlos hemos usado un modelo en el que hemos distribuido la información entre aquí y allá, según si usan lenguaje, o sea, catalán, castellano o inglés, francés o otros idiomas. Y cuantos más idiomas mezclados, más para allá lo hemos considerado. Y de aquí al eje vertical, lo que sería la ploma o el plomo, ¿no? El peso pluma o el peso plomo, sería la densidad de los gráficos y su nivel de ruido visual y ocupación del espacio. Para que lo veamos un poco, ¿no? Como en la parte de arriba, un peso pluma de ocupación del espacio, y de aquí pues encontraríamos este bar que se llama La Masovera, que está bajando Rambla Poblenou con, creo que es Ramón Turró. Y en el otro extremo, que sería un grafismo de allá y un peso plomo, un espacio ocupado barrocamente, teníamos el Café Boconchino, que está un poquito más arriba que La Masovera, ¿vale? Y en la diagonal contraria tendríamos locales como el Hugos, que es un local de jugos, donde hay pocos elementos, los grafismos están todos en castellano o en inglés, y en el extremo opuesto estaría la Roseria del Poblenou, ¿no? Donde hay muchos elementos, están en catalán, están fotografías de productos, ahí hay pues, bastante complejidad visual. Para la recogida de datos hemos usado básicamente dos herramientas. La primera es la plataforma de cartografía crítica, que la desarrollaron con un programa de aceleración de la investigación Inés Martins, del Grupo de Recerca Nodes, de aquí de la UOC, y Efraín Foglia, de Mediaccions, también con la participación inicial de Amalia Creus, y que ahora ya está en una segunda ronda y se ha desarrollado esa tecnología que la está nutriendo la cartografía. Es un mapa colaborativo, permite que varias personas puedan tomar fotografías, geolocalizarlas y al mismo tiempo dejar unos comentarios con un bot, y esos comentarios se transcriben automáticamente pues usando un grupo de WhatsApp y se suben directamente a la plataforma. Así que hemos trabajado con esta plataforma viajando por la Rambla del Poblenou. Sí. Y ahora os enseñaré cómo está esta cartografía. Es Safari Visual, el diseño gentrifica. Aquí hay una pequeña introducción y aquí están todas las imágenes que forman parte del universo estudiado. Y os voy a enseñar algunas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cafetería molt nostrada. A ver, no es esta. Es esta, el Garden Branch, ¿no? Que tenemos aquí en la Rambla, en el que pues, tenemos una disposición, dijéramos, de peso plomo, ¿no? Hay muchas cosas en el escaparate, muchas flores, muchas cartas, todas en inglés, todas orientadas, ¿no? A que público internacional pueda saber qué es lo que puede consumir en el Garden Branch, ¿no? Con el título también en inglés. También nos encontramos como Requesens. Justo ayer por la tarde supe que Requesens va a cerrar porque el alquiler les ha subido mucho y no pueden, aunque sea un espacio, un sitio, un restaurante molt nostrat, muy de aquí, no va a poder hacer frente a la subida última de alquiler y va a tener que cerrar, ¿no? Y aquí vemos que la ocupación del espacio visual es mínima, ¿no? Hay un título, no hay ni la lista, ni el menú, ni las fotos de los productos. Si te asomas, sí que puedes ver los quesos, ¿no? Y el producto, pero el real. Y luego tendríamos otros ejemplos como, a ver,
la masovera de antes, que está toda rotulada en catalán, están unas pequeñas fotografías de los productos y de los menús que puedes consumir, ¿no? Pero ya no es una lista completa de toda la oferta, sino unos carteles pequeños en el exterior, los recogen cuando cierran y luego los vuelven a poner. Sería un poquito esta la gama. Como esto es público, lo podéis consultar y podéis ir buscando las fotografías. Nosotras las hemos etiquetado siguiendo el modelo de plomo, pluma, aquí y allá, y los diferentes gradientes. Voy a volver a la presentación. Y también hemos usado otra herramienta para recoger los datos. Sí. Como la herramienta de cartografía nos sirve como recogida de datos y nos servirá a posteriori también como para una futura investigación utilizando el sistema de etiquetado y bueno, podemos ir más allá por otro lado, pero para la presentación de hoy también nos interesaba poder mostrar de forma visual, ¿no? Con una visualización, dónde se ubican todos estos establecimientos que hemos fotografiado a partir de estos conceptos. Entonces, para representarlo de una forma más cuantitativa, ¿no? Con una herramienta de visualización, el eje aquí y allá lo hemos definido como distancia verbal, donde aquí sería, lo que está más cerca de aquí sería catalán y lo que está más lejos pues serían los idiomas más lejanos, digamos, por seguir un modelo más o menos cuantificador. El eje vertical, pluma y plomo, corresponde a esta cuantificación del peso visual, en el cual pues, arriba del todo hemos puesto al revés, aunque es un poco antiintuitivo poner el peso más, bueno, no visualmente sí, pero luego desde el punto de vista de la cuantificación, arriba tenemos los que tienen menos peso visual, abajo tenemos los que tienen más peso visual, así de forma graduada. Se ha añadido un par de elementos en la visualización, que ahora veréis otro parámetro, que es la complejidad, digamos, más allá del idioma y la procedencia, digamos, del local, ¿no? Que se muestra no solo con el idioma, sino pues, también con el producto, por ejemplo, empanadas argentinas o otro tipo de productos, sino visualmente, el tema del peso visual lo hemos centrado con la rotulación, digamos, con la tipografía, pero además hay otras complejidades, ¿no? Visuales, como pueden ser elementos en la fachada, y eso lo hemos definido con complejidad. Y es el tamaño de las bolas que vais a ver en el gráfico, digamos. Cuanto más grande es la bola, más complejo visualmente, cuanto más pequeño, más limpio, ¿no? También podríamos decirlo así, como limpio, sucio, ¿no? En este sentido, visualmente hablando, siempre estamos hablando de esto. Y los distintos colores que hacen referencia a los distintos tipos de negocio, para ver si eso nos da alguna pista de si hay clústeres, ¿no? De tipos de negocios determinados, y es lo que vamos a ver. Entonces, vemos cómo se sitúan aquí en la gráfica, donde encontramos un predominio más grande de locales, es aquí, en la zona de peso visual ligero, por decirlo así. En el eje derecho tenemos los que están rotulados o son negocios más extranjeros o más relacionados. Nosotros los identificábamos más inicialmente con la gráfica, ¿no? De la gentrificación. Entonces, bueno, tenemos estos locales. Aquí, por ejemplo, el restaurante vietnamita, que no tiene ni siquiera rótulo, por eso es el más limpio, el más ligero, está arriba del todo. Y aquí abajo pues tenemos el Ugarit, ¿no? Que es un restaurante libanés que tiene un peso visual, ¿no? Solo en el rótulo, y además pues hay muchas fotografías de comida, etcétera. Vale, entonces, centrándome. Vemos aquí en este lado muchos restaurantes, ¿no? Que son los que están en cafeterías es este color, y restaurante en lila, que son de aquí, ¿no? Por ejemplo,
la Alianza del Poble Nou, y pastelerías, Pastelería Guifré, este pequeñito, Cal Fruitós, el Obrador 365, que son gráficas muy ligeras de aquí. Es una categoría que en principio pensábamos que no encontraríamos tantos, pensábamos que estaría por aquí, ¿no? Por el punto inicial donde comentaba Elena, ¿no? De las cafeterías gentrificadoras, cookies, que tienen un diseño más refinado, por así decirlo. Esto luego es discutible, pero vemos que también por este lado tenemos muchos establecimientos que son de aquí. Y esto nos parece interesante, nos parece un hallazgo interesante, que es como, diríamos, estos establecimientos de alguna forma también emulan una gráfica limpia, ¿no? Una gráfica orientada a, pues eso, a un cierto estatus, a un consumo más caro, pero son de aquí. Entonces, bueno, es un dato interesante. Luego aquí abajo, en la parte donde hay más peso visual, sobre todo encontramos, veis aquí este pequeño clúster de restaurantes que son locales de aquí, seguramente pues más tradicionales o que tienen una gráfica más cargada, como la Rosería del Poble Nou, que os ha enseñado antes Elena, el restaurant Colom, la brasería Chorus, Authentic Libanés. Aquí tenemos otra vez, ¿no? la gráfica, es aquí otro tipo, no son... Le hemos puesto como de aquí porque está rotulado en catalán. Aquí por eso está en este lado. Podría estar un poco más allá. Digamos, el modelo todavía se puede pulir la ubicación de cada uno de los puntos porque, bueno, esto ha sido como bastante improvisado y al final ha quedado más complejo de lo que pensábamos, pero es un punto de partida interesante. ¿Qué más? Por aquí, por el centro, las tiendas de tecnología que comentaba Elena también antes, que son... con un peso visual es interesante porque están a mitad, ni muy cargadas ni poco cargadas, y siempre, ¿no? en lengua, en inglés, la mayoría son en inglés. Bueno, voy a avanzo para que no. Vale. Bueno, ya para ir concluyendo, entonces vemos que hay una concentración de pesos ligeros, sobre todo diríamos los cuadrantes peso pluma y el peso plomo, pero el de la izquierda de aquí, ¿no? Dijéramos que hay un cuadrante que está muy ligero, que es el plomo de allá. Dijéramos que todo lo que se genera ya se genera con unos patrones comunicativos que encarnen los valores de un local contemporáneo, ¿sí? Y al mismo tiempo se mezcla los grafismos pesados en los clústeres de los restaurantes más tradicionales con las tiendas de tecnología, ¿no? Con carcasas de móviles, información que aunque estén rotuladas en catalán, aquí también tenemos una variable extraña que se ha introducido y es que hasta hace nada había una normativa reguladora de rotular en catalán en los lugares, en los establecimientos. Y entonces esto está también conduciendo el tipo de ocupación que nosotros interpretamos como que es de aquí, ¿no? También una conclusión interesante es que en el centro o sea, hay un vacío, que no tenemos restaurantes que dijéramos que no tienen o locales que no tienen una estrategia clara en el uso verbal o en el uso visual de la información, aunque puede que tengan más éxito a nivel de comunicación y diseño o menos si se inscriben en los estilos gráficos de su tipología de negocio, ¿no? Como serían los supermercados 24 horas, ¿no? Que son muy fáciles de reconocer visualmente, aunque dijéramos que a nivel comunicativo puede que no tengan excelencia, sí la tienen para sus consumidores porque generan un estilo gráfico uniforme y fácil de reconocer. Y finalmente nos preguntamos, ¿no? Si podemos hablar de una estética gentrificadora y o turistificadora, y decimos, bueno, depende, ¿no? Inicialmente pensábamos que los grafismos de la turistificación estarían en el polo de aquí y del plomo, ¿no? En la parte del cuadrante de abajo, pero hemos visto que no. Y sin embargo pensábamos que los locales con estética gentrificadora y que realmente
son caros, te hablan en inglés, te hacen sentir fuera de juego, estarían en el cuadrante de la derecha, de arriba, el peso pluma y de allá, y sí, ahí sí hay una coincidencia, con lo cual sí podríamos estar hablando de unos recursos gráficos de la gentrificación en el cuadrante superior derecho, mientras que de la turistificación pues habría que investigar, pulir, ajustar más los datos y revisar cómo estamos introduciendo numéricamente en el análisis visual. Y bueno, con esto hemos terminado. Pasaríamos ya a la mesa redonda. Los micros ya están, sí, ¿no? Ya están. Bueno, vamos bastante bien de tiempo, lo cual aprovecharemos para luego el turno de preguntas, que siempre se queda corto, poderlo aprovechar mejor. Entonces vamos a, si les parece, a comenzar. Aquí la idea es que traemos a tres formaciones, incluso podríamos decir, o grupos de trabajo de la ciudad, muy potentes desde la profundidad de su trabajo. Y haremos primero una ronda de, esto a Enrique no se lo habíamos dicho, ahora se lo digo en tiempo real, de 3 minutos para que presenten exactamente cuándo nacieron, lo que vienen a representar, a qué se dedican, ¿no? Y en qué están. Y después de que se autopresenten, empezaremos con unos ejes de debate en torno a lo que nos trae aquí a esta sala, ¿vale? Entonces podemos comenzar. Enric, bienvenido, i tienes 3 minutos un poco para presentar Sindicat. Vale, moltes gràcies. Bueno, el Sindicat de Llogateres, per qui no el coneix... Bueno, d'entrada, perdoneu, gràcies per convidar-me. He de reconèixer que em sento una mica intrus aquí perquè no és el meu àmbit, el del disseny, i després ho explicaré, perquè el sindicat, de fet, fa temps que des del seu naixement intentem sortir una mica del marc de la gentrificació per explicar el que passa amb l'habitatge a la nostra ciutat, però bueno, ja en podrem parlar. El sindicat neix l'any 2017, primer a Barcelona, però som ja una organització d'àmbit català. Actualment tenim més de 6.000 persones afiliades i neix, justament la paraula sindicat no és gratuïta, sinó que neix amb aquesta voluntat no de ser ni una ONG ni un think tank, si m'ho deixeu dir així, sinó una organització de persones llogateres. Perquè quan un llogater es troba negociant amb una immobiliària, negociant amb un arrendador, sabem que realment no està negociant, se li estan imposant unes condicions, però en canvi, si aquesta immobiliària es troba no negociant amb un llogater sol, sinó amb una organització que representa un gruix gran de llogaters que té experiència en la negociació col·lectiva, per tant té més força de fer valdre els interessos dels llogaters. I això es tradueix tant a nivell d'un llogater concret o un bloc de pisos a qui no vulguin renovar els contractes, com a nivell d'incidir en les polítiques públiques també, perquè el debat mediàtic, polític, etc., el debat públic, hi havia un monopoli de l'expertesa de la representació de determinats interessos, i és amb aquesta idea que neix el sindicat. Muchas gracias. Luego tenemos a David Juárez, de Stradel, 3 minutos. Muy bien. Bueno, jo soc arquitecte, soc membre fundador d'aquest estudi d'arquitectura i transformació urbana que es diu Stradel 3, que va néixer a Barcelona cap a l'any 2000. D'alguna manera portem ja més de 2 dècades treballant l'arquitectura des de la base, des d'una estratègia molt vinculada a aprendre i proposar fent, amb una component important de participació ciutadana i fins i tot d'autoconstrucció o de construcció col·lectiva. I darrerament hem estat molt enfocats en el tema de l'habitatge públic i habitatge assequible en general, amb processos com Atri, com Wikihousing o com l'Aprop que sortia avui
la ressenya que s'ha fet a les jornades, no? Que són processos d'introduir habitatge en els teixits urbans consolidats, allà on més es necessiten, i a més, en alguns casos, com pot ser el cas de Caldes de Montbui o Wikihousing, amb una component de participació molt radical que va des del disseny fins i tot a la producció dels elements que s'han de construir. Això fet, perdona, amb molta altra gent, no només nosaltres, sinó que treballem en coordinació amb moltes altres entitats. Gracias, David. Y ahora tenemos a la imprenta colectiva de Can Batlló. Hola, soy Carmela. Nosotros somos de la imprenta colectiva de Can Batlló y yo les quiero, vamos a hablar de dos cosas porque estamos en un espacio, nosotras, que se llama Can Batlló, entonces voy a explicarles un poco también el espacio en que estamos nosotras. Can Batlló, como saben, es una ex fábrica textil muy grande que está en el barrio de La Bordeta, que quedó totalmente vacía por muchos años y que en el 2011 grupos sociales del barrio, de Sanz sobre todo, decidieron entrar y hacer uso del espacio. No es una ocupación, básicamente, pero casi. Básicamente hubo comunes acuerdos para usar el espacio y entonces fue bastante, como que formó una figura de colectivos que hacen diferentes cosas. Pueden mirar la página web si quieren, son más de 20 colectivos que hacen cosas diversas, desde nosotros que somos la imprenta, desde un bar, desde una fabricación de cerveza, hasta muchas otras cosas. Y lo que sucede con ese espacio particular es que llevamos 15 años en ese lugar, que pasó a ser, hace pocos años, hasta el 2019, pasó a ser parte de una asociación, que antes figurábamos como parte de la asociación de vecinos y ahora mismo somos una asociación que tiene la oportunidad del uso del espacio, pero ojo que solo somos 1/3 de todo el espacio que significa esta gran fábrica de Can Batlló. Y ahora podemos tener el espacio por 50 años para estar allí. ¿Qué implica usar ese espacio? Implica todavía, también no quiere decir que está todo como regalado ni nada por el estilo. Tiene mucha situación de estrategia. Los cambios de gobierno hacen mucho cambio también en el mismo tratado del uso del espacio que se puede usar, de qué manera el ayuntamiento entra y no entra, de qué manera forma parte o no. Es una constante lucha que tiene todo el mundo también. Bueno, yo soy Luis, también formo parte de la imprenta colectiva. Dentro de ese marco que es el Can Batlló, hay diversos colectivos. Uno de ellos es la imprenta colectiva. La imprenta colectiva surge desde el principio como un espacio de gráfica política y recuperación de sistemas de impresión analógicos. Utilizamos básicamente imprentas de mediados del siglo pasado, tipos móviles, y solo tenemos una máquina con electricidad en realidad. Y todo eso lo hacemos al servicio, es un grupo muy heterogéneo de personas que produce gráfica política para diversos movimientos sociales de ámbito del barrio, para generar, en 3 ámbitos: el ámbito Can Batlló, el ámbito del barrio y el ámbito de luchas globales que se acercan al espacio para generar recursos gráficos con los que... Vale, gracias. Recursos gráficos con los que expresarse y trabajar diversas líneas de pensamiento y de resistencia política. Sí, muchas gracias. Bueno, Enric comentaba que no sabía muy bien qué hacía aquí. Yo creo que saben mucho qué hacen aquí. Simplemente que esta mesa tiene una particularidad y aquí me gustaría explicar por qué estamos montando esto, tomando en cuenta que hay muchos debates de estos en la ciudad. ¿Por qué lo montamos desde la universidad, desde la UOC, y principalmente metiendo el tema concreto de diseño? Llevamos ya unos 4 años o 5 haciendo una jornada anual en la Barcelona Design Week en donde desarrollamos temas
que impliquen política y socialmente a toda esa masa productiva que estamos graduando cada año, que son diseñadores y diseñadoras. De alguna forma consideramos que es una responsabilidad de los estudios y evidentemente que en este tipo de complejidades no solamente tiene que hablar gente profesional del diseño, sino toda la gente que lo trabaja a nivel político y social en la ciudad. Entonces también por eso nos parecía importante que estuviera Sindicat. Pero como pueden ver, el trabajo de David Stradel con toda su red de arquitecturas colectivas tiene que ver directamente, y si lo queremos entender, con estudios de arquitectura, urbanismo y mucho más cosas, ¿no? O sea, es diseño puro y duro. Y por el lado de las compañeras de Canvat, yo con el tema de la gráfica y también el cuestionamiento a otro tipo de sistemas de producción de los que se ocupan actualmente, ¿vale? Yo quería empezar abriendo el debate con una cita de OSFA, que a alguna gente le sonará, y a quien no le suene que lo googlee. OSFA es el apodo, el nickname de José Pérez de Lama, arquitecto sevillano, que por desgracia ya no está con nosotros, pero que tiene un trabajo en relación a la arquitectura colectiva, al derecho a la ciudad muy importante, y él tiene una frase que viene muy al cuento con diseño que decía: los diseñadores son los mariachis del capitalismo, ¿no? Esta me la recordaron hace poco. Y me parece que dentro del debate está esta idea, ¿no? O sea, qué tan asesinos a sueldo, ¿no?, es esta profesión que puede llegar a ser amoral mientras te paguen un encargo en donde tú tienes una responsabilidad profesional. Todo eso desde luego. Pero qué tanto entramos en este cuestionamiento, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a mí me gustaría lanzar una primera pregunta así transversal, desde donde la puedan contestar, y sería la siguiente. El diseño como práctica, y cuando hablamos de diseño nos podemos ubicar en la idea clásica del diseño, que sería producción de objetos, producción de comunicación, producción de espacio, producción de interacciones, ¿no? Porque últimamente los estudios de diseño se han amplificado hasta incluso temas filosóficos. Aquí estamos hablando directamente, para acotar, de lo que sería esta práctica, ¿no? Barcelona es una de las capitales de la imagen de ciudad diseñada. Es una de las ciudades que tiene más escuelas de diseño de Europa. O sea, hay un mecanismo increíble en el imaginario de la ciudad que se basa en el diseño. De hecho, por allá donde vayan, el diseño, se entienda o no lo que es, termina siendo un sello característico que políticamente se ha incrustado a la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que hay mucho que hablar en torno a esto, y pillando alguna especie también de pregunta disparadora, recordando algunas profesoras mías del doctorado, decían lo siguiente: decían que el diseño era aquella economía para generar deseo. Y ahora nos encontramos con un problema, que ese deseo pues es caro y problematiza una serie de cosas que en principio iba a palear, ¿no? Entonces, en primera instancia, lo que me gustaría preguntarles es, desde su experiencia, ¿cuál sería la situación o la relación que imaginan que se les puede ocurrir ahora o que ya han pensado del diseño con la ciudad de Barcelona, ¿no? Porque incluso yo recuerdo la primera vez que pisé Barcelona, escuché la frase de diseñas o trabajas, ¿no? Incluso había una ironía en torno a la profesión de desprestigio, mientras que en otros ámbitos pues estaba el tema de diseño es igual a innovación, ¿no? Entonces a mí me gustaría hacer un primer repaso, si quieren empezamos por la imprenta, de cuál sería la idea que tienen en la ciudad de Barcelona de esta relación, ¿no?, de la imagen de diseño Barcelona y la gentrificación. Tengo una pregunta primera, parece una pregunta bastante grande, pero ¿a qué te refieres? ¿Como a la práctica nuestra o te refieres como a lo que uno ve como diseño? Lo que ustedes ven, sí, exactamente, en la ciudad, ¿no?, al ser personas que viven aquí y que de alguna forma les interpela, ¿no? Y por otro lado tienen la idea del diseño en Barcelona como, ¿no?, práctica popular, económica, y de alguna forma ustedes trabajan en este ámbito pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, ¿no?, de alguna forma un resumen que pudieran dar de esta situación? Bueno, yo particularmente pienso que es difícil de sintetizar porque creo que también Barcelona, como toda ciudad grande, es parte de la vorágine capitalista, entonces es difícil incluso de pensar como que existiera un diseño de Barcelona, creo yo, como que es difícil de sintetizarlo. Hay diferentes cosas que actúan, o sea, la Barcelona actual, ¿no?, a lo que me refiero. Entonces es bien difícil, creo que de poner en una categoría como sola, como que, lo cual también a veces es preocupante, a veces no, pero entonces en ese sentido
es complicado, pero creo yo que como que también se ha ampliado de alguna manera y hay como una Barcelona para todo el mundo, que también depende, puede irse de las manos, de qué manera se pone como el diseño al servicio de eso. Y no sé, como para sintetizar, yo pienso que también hay como una especie de la relación del diseño con el espacio y la ciudad. Creo que depende de cómo tú lo produces, creo yo. Entonces, y para quién lo produces. Y pensar en el para quién y con quién es algo fundamental que creo que a veces no nos preguntamos mucho eso como diseñadores o ilustradores o lo que sea, o que trabajamos con eso. No sé. Yo creo que sí que es esa visión que tú definías como Barcelona, ciudad del diseño, que es como viene de finales de los 90 mismo, eso existe permanente, o sea, permanente y creciente desde esa época. Y yo creo que dentro de la profesión de lo que es el diseño gráfico y la proliferación efectivamente de escuelas de diseño gráfico orientadas a un alumnado que tiene un perfil diferente cada vez, es decir, son escuelas que requieren un poder adquisitivo que hace que venga mucha gente. Eso genera también una sensación de ocupación del espacio del diseño gráfico por parte de una serie de colectivos o de masas que va formando la ciudad. Eso es un hecho, pero a la vez, como en todos los procesos, creo, deja espacio a otras, espacio para que otros colectivos hagan suyo la práctica del diseño gráfico en otros lenguajes, en otras directrices que van en dirección opuesta a una mercantilización, a una orientación al mercado laboral exclusivamente y que se dirigen más hacia otro tipo de cosas, ¿no? Como ser la comunicación artística, la comunicación gráfica, política o otro tipo de ámbitos. Es muy difícil que esos espacios sobrevivan en una ciudad como es ahora Barcelona y como tanto a nivel habitacional como a nivel social, pero existen y bueno, eso ha existido toda la vida y básicamente hay toda una red de movimientos que funcionan en ese ámbito, ¿no? A los que les es muy difícil sobrevivir y que también su supervivencia también tiene que ver con el hecho de la apropiación. Es decir, igualmente que a la vez que surgen esos movimientos es el mismo sistema el que los fagocita para introducirlos dentro del mecanismo que hace que desaparezcan. Entran a las universidades, entran a los puestos de trabajo, a un sistema laboral estándar, unos códigos que pertenecen a otro lenguaje. Sí, ahora antes de David me gustaría puntualizar que luego cuando abramos el turno de preguntas será interesante que Luis ha dicho algo me parece relevante, que es cuál es el tipo de alumnado que llega, cuál es la promesa hacia ese alumnado, ¿no? Y cuál es el marcaje de clase que tiene en los estudios de diseño en general, ¿no? David, desde la arquitectura a urbanismo, ¿cómo ves esta relación? Bueno, no pensava respondre des d'aquest angle, però bueno, intentaré fer un mix entre el que havia pensat respondre i això que m'acabes de dir. A veure, jo el primer que volia dir és que jo em vaig criar al País Basc i quan de petit preguntava, i com és Barcelona, com és Catalunya? Barcelona és la ciutat dels editors, dels dissenyadors, d'alguna manera és una ciutat on hi ha moltíssima imaginació, hi ha el patrimoni arquitectònic del modernisme, l'Antoni Gaudí, etc. I ja molt abans de les Olimpiades ja hi havia com aquest substrat. Després arribes aquí, et trobes amb el punk, amb el víbora, el bacoqui, l'underground, la contracultura, jo què sé, Ajo Blanco, continua, es faria massa llarg, però travesses les agències, travesses situacions on el disseny i la imaginació s'ha posat al servei d'antagonisme polític i de la resistència o d'imaginar altres mons possibles i que s'han portat fins ara. I jo crec que el que ens han enganxat a molta gent i gent que originalment no veníem d'aquí, i que hem aterrat en aquest territori, és la possibilitat de desenvolupar la teva activitat creativa, imaginativa i de vegades
quan es pot també crítica amb qüestions sociopolítiques des d'un ambient que ho permet, on també convius, evidentment, amb energies gentrificadores, energies absolutament contràries, però sempre en un terreny on aquesta vibració de la qüestió de la imaginació és molt patent. I en el cas nostre, només per acabar intentar respondre una mica, nosaltres hem escrit un llibre que es diu Habitatge tàctic contra la gentrificació. És un llibre que encara no està publicat, però que mostra fins a quin punt estem intentant treballar des d'aquesta disciplina nostra davant d'una situació com la que es tracta avui aquí. Muy bien, gracias. Enric, adelante. Sí, jo pensava, quan ens feu aquesta pregunta de si el disseny gentrifica, se m'acudia que era com preguntar si els cotxes atropellen. Que és a dir, doncs depèn de qui el condueixi, depèn de per on el condueixi, depèn de com el condueixi, i sobretot, per no apel·lar només a una responsabilitat individual, depèn de quines regulacions haguem establert de on es condueix, qui condueix, com es condueix i quan es condueix. Perquè recordava aquesta imatge que no saps mai ben bé d'on ve, però que es viralitza tant, com una pintada que posava tu street art, me sube l'alquiler, que entenc on vol anar, però em sembla extremadament problemàtic. O tus muffins, o jo què sé. Perdona, te sube l'alquiler l'amo del pis. És a dir, no fem ara que els rendistes que tenen excedent de pisos perquè els que no en tenim ni un els haguem de pagar la renda cada mes, es veuen obligats. No, és una decisió i hem de problematitzar aquestes decisions també. De nou, com que no voldrem apel·lar només a la responsabilitat moral, doncs voldrem establir les regulacions perquè efectivament els lloguers no pugin més i fins i tot baixin. Però en qualsevol cas, el disseny en aquest àmbit el que són decisions. És a dir, són decisions, abans ho deies, de la producció d'uns productes o d'una comunicació o d'un plànol gràfic, visual, i com deia abans la Carmela, depèn de amb qui t'has fet aquestes preguntes i amb qui te les has volgut respondre. Però clar, disseny són aquestes decisions que es prenen constantment. Està dissenyat, Barcelona, és clar, l'Eixample és un disseny enorme que de fet fa que Barcelona sigui la Barcelona que és, que la connecta amb els municipis que tenien al seu moment en el voltant. És disseny quins arbres tenim en cada tipus de carrer, perquè és una decisió que s'ha pres en un moment determinat, quins rètols, etc. Però per això no és, per mi, intrínseca la relació del disseny per se amb la gentrificació, sinó que pot actuar, com deies, de mariachis del capitalisme o pot ser unes decisions sobre no només l'ús, sinó la identitat, la projecció i la percepció que poden estar al servei de la contracultura, de la dissidència o en plànols més pràctics que perpetuïn sense gentrificar ni sense anar a fer caure el sistema encara. Sí, gracias. Sí, desde luego el título de hecho de esta jornada no puede ser más tramposo, ¿no? Y también era un poco de lo que se trataba para poder traer el debate acá. Por ejemplo, siguiendo en la línea de lo que comentan y en relación a la primera frase que soltaba, que era el diseño como una economía de producir deseo, hay incluso algunas parodias, ¿no? Me parece hay un vídeo por ahí en internet que si lo buscan es relativamente fácil de encontrar, en donde en Estados Unidos, en un barrio, un chico saca una pistola y dispara al aire porque dice, así sabrán que mi barrio es peligroso y no vendrán a gentrificarlo, ¿no? Entonces, a partir de esta paradoja, ironía o no sé si era un performance o era realidad, a mí me gustaría preguntarles si consideran desde su práctica lo que han visto, si una ciudad, lo que llamamos bonita, ¿no? Bien diseñada, ¿no? Ya directamente corre el peligro de ser gentrificada, ¿no? Porque parte de la producción de deseo, ¿no? Tiene que ver, evidentemente, que esos grandes fondos a donde van es a lugares que tengan un activo de clase. O sea, que se considere bonito a partir de determinados códigos estéticos urbanísticos, ¿no? El Plan Cerdá es bellísimo la primera vez que tú lo ves y todas las veces que lo puedas ver de arriba, ¿no? Entonces, tenemos esa paradoja, como una playa bonita o como otros lugares. Producir, ¿no? Esa idea inicial del diseño, una ciudad bien diseñada, problematiza
o promueve la gentrificación? Es básicamente lo que decía David. Al final, una ciudad bien diseñada no tiene ningún problema para la gentrificación si hay una regulación que lo acompañe y que luche contra esa gentrificación y que realmente busque crear una vida más amable a las personas que realmente viven en esa ciudad, que la ocupan, que la utilizan y que tienen deseo de generar una comunidad en esa ciudad. Es decir, es mejor que una ciudad esté mejor diseñada, obviamente, para todos, o sea, para los que vienen de visita y para los que viven ahí. Eso no tiene por qué ser no debería de ser un elemento gentrificador, sino todo lo contrario. O sea, debería de existir un elemento antigentrificador que frenara esos movimientos. Desde el punto de vista de un diseño urbanístico o de un diseño de ciudad, creo. Bueno, en ese sentido, si me permitís, yo creo que un problema de algunos diseños de transformación urbana es que son parciales, sesgados. O sea, se diseña lo físico en distintas capas, ¿no? Desde, no sé, la urbanización, el mobiliario público, la vegetación, etcétera. Incluso se hacen planes de uso, del uso de las plantas bajas y se interviene, pero se abandona un diseño o se descuida o igual a veces de forma intencionada no se trabaja una capa del diseño que es fundamental, que es, podríamos decirlo, jurídica. O sea, por ejemplo, si tú introduces un montón de dinero público en mejorar una zona de la ciudad, porque además probablemente lo necesite, es muy patente en los planes de barrios, que están diseñados específicamente para barrios con necesidades, pero también se hace en Consell de Cent, o sea, toda la operación de las superillas, etcétera, ¿no? Yo hace tiempo que tengo la sensación, y es sobre todo a raíz de hablar con gente que entiende mucho de esto, me acuerdo mucho del abogado Pablo Feu, que decía, cada vez que se inyecta de forma masiva dinero público para mejorar lo público, deberían de inyectarse medidas correctoras para que no vengan después los buitres a especular con eso. O sea, y él decía, sin salirse de la legislación actual, ya habría un montón de cosas que tú podrías introducir, más allá de que aún podrías mejorar las leyes existentes para hacerlas todavía más. El caso es que probablemente cuando el diseño mejora lo físico, pero acaba por expulsar a las personas o tener otro tipo de efectos nocivos sobre la ciudad, es porque ese diseño no era completo, no era bueno del todo, porque le faltaban capas quizás menos espectaculares, más de efecto, no sé, pongo un ejemplo y acabo. Pablo Feu decía que si tú, por ejemplo, metías un montón de dinero en el mercado de San Antonio, tú podías establecer una serie de coronas en las cuales tú grabarías muy fuertemente con impuestos cualquier transacción económica de compraventa durante una serie de años y lo harías más o menos en función de la proximidad al mercado. Pues eso se resulta que se podría implementar perfectamente, es voluntad política, pero el entorno jurídico actual ya lo permite. Pues el diseño completo no es diseñar el mercado o diseñar la superilla de Sant Antoni, és també això. Però m'has tret de la boca tot el que anava a dir, però no, perquè em sembla paradigmàtic, perquè si no, a vegades sense voler-ho ens col·loquen al lloc de com oposar-nos a que els nostres barris siguin millors, no? És a dir, perquè els veïns justament de les superilles que es van fer tremolaven de saber les millores que hi haurien als seus carrers, perquè sabíem que qui capitalitzaria això serien els propietaris, multipropietaris d'aquells pisos, perquè automàticament augmentava el valor. O sigui, aquesta és l'essència mateixa del rendisme. És a dir, hi ha un pis que és exactament el mateix que fa un any, però com que el sector públic ha fotut allà una millonada al carrer per fer-lo peatonal i amb verd i tot plegat, aquell pis automàticament val molts més diners i jo el puc vendre per més. Aquests diners que jo guanyo, el propietari, de vendre'l, d'on han sortit? Són diners públics. Són diners públics perquè són el fruit dels diners públics que s'han posat allà i hi ha maneres, com deia el company, hi ha maneres de limitar això. La qual cosa també et permet limitar o sigui, et permet intervenir en el conflicte originari d'això amb l'habitatge, que és aquí hi ha un conflicte no només entre sectors, sinó un conflicte entre valors de l'habitatge. El valor d'ús, que és el de viure-hi, i el valor de mercat. Aquest és el conflicte, perquè si jo tinc un pis i el faig servir per viure-hi, aquesta plusvàlua de la inversió
no es monetitza, perquè jo ho faig servir per viure. O sigui, m'és igual si el pis on visc de cop el puc vendre per 200.000 euros més, perquè no el vendré i estic vivint. En canvi, si jo estic pensant en termes financers, doncs és quan es monetitza aquest. I per tant, intervenir en això, dir, no, si hi vius, segueix-hi vivint. Si hi ha uns llogaters, anem a fer que després d'aquesta intervenció els contractes els hagis d'allargar 10 anys més o els hagis de limitar un preu, una limitació extraordinària per a aquella intervenció que hem fet. I que si te'l vens, ho gravaré impositivament per recuperar per al sector públic la inversió que ha fet, que fa que tu te'l puguis vendre a un preu més alt. Ara bé, dit això, també compta en pensar que la idea que aquest negoci de l'habitatge s'està centrant en aquestes zones, perquè tu ara deies, els fons d'inversió veuen allà una oportunitat. Bueno, també la veuen a Bellvitge i al Gornal. És a dir, tots aquests ara, com es diu això? Aquests com que assessors immobiliaris d'aquests a YouTube estan recomanant a tota la jovenalla que estalvia una mica que inverteixi en pisos a Bellvitge, al Gornal, a barris perifèrics, on els pisos són molt més baratos, on hi ha gent amb unes condicions que no aspira a uns pisos, no pot aspirar monetàriament a uns pisos de determinades qualitats, i amb un pis de merda a preu baratíssim el pots posar a llogar, que se t'omplirà igualment, i allà hi fan oportunitat de negoci. Ho dic perquè la gentrificació té uns efectes, però no és l'única que explica la pujada de preus del lloguer que ha passat a totes les comarques de Catalunya, independentment del seu pes turístic, de la seva evolució demogràfica i de la seva activitat industrial. ¿Quieren añadir algo? Sí, es que yo creo que también habría que, como con respecto a eso también, es entender también el diseño no solo como una cosa del deseo, creo yo también, que también es una escucha, es una producción colectiva, es una cosa que tampoco es estática y que tiene que ir con los tiempos también. Entonces, el aspirar a hacer un diseño para que alguien viva mejor tiene una cierta de implicancias que son jurídicas, pero también a nivel social y de qué manera pueden servir. Y también hay que pensar que, por ejemplo, Barcelona mismo es una serie de cambios de diseño de vivienda en pos de una vida mejor o algún intento tal, pero que va cambiando con los tiempos y sobre todo con la coyuntura económica que sucede en todos lados y lo que repercute. Entonces yo creo que en ese sentido el diseño y la idea de vivir mejor, sí, pero en pos de qué es el diseño para uno también, que es solucionar problemas, también, ¿cómo se llama?, construir con otro y para otro. Entonces eso también creo que tendríamos que añadirlo. Sí, Luis, ¿no? Sí. Bueno, llegamos, ¿no?, a las paradojas de todo el gremio, ¿no?, de diseño productivista, y hablo de prestación de servicios, también a veces termina siendo expulsado por la misma gentrificación, ¿no? Encontramos una serie de cosas caricaturescas. Aquí me parece que hay algo sumamente interesante, que es esta idea, ¿no?, del diseño que tiene que mirar hacia las capas jurídicas, ¿no? O sea, directamente. El diseño como una práctica colectiva de construcción y de escucha. Y por otro lado también nos preguntamos, y aquí ya luego abriríamos el turno de palabra, ¿qué tanto estamos enseñando ética del diseño o justicia social y diseño? Yo ahora que les escuchaba, intentaba recordar desde que nos dedicamos a esto, ya sea como alumnado o como profesorado, cuándo ha habido una asignatura donde trabaje temas jurídicos, temas de justicia social, ¿no? El típico caso de la superilla, ¿no? No hay una protección social, entonces la termina comiendo el mismo, ¿no?, fondo, y no recuerdo que haya existido alguna asignatura en relación a esto, ¿no? Podríamos a lo mejor pensar en la necesidad de juntar estudios de diseño con fundamentos jurídicos, ¿no?, urbanos, o algo muy, muy parecido a lo que sería, en muchos lugares se dio a principios del siglo XX, las luchas agrarias, ¿no? Y se hicieron reformas agrarias que se podrían parecer un poco a lo que está sucediendo ahora, que era intentar desde la justicia social y desde lo público blindar, ¿no?, todo lo que es la pertenencia a determinados territorios en aquel tiempo, principalmente para campesinado, ¿no?, en este sentido. Aquí, avanzando un poco sobre esta línea, David ya dibujó una idea más o menos clara de lo que le haría falta
a la situación que estamos viviendo, pero desde ya aquí, desde su praxis concreta, desde la imprenta colectiva y desde Stradel y desde toda la relación que llevan, ¿qué medidas concretas llevan en torno a esto? Porque entiendo que este tema se ha debatido en sus prácticas situadas, y si nos pueden dar algunas pistas de cómo han asumido este debate desde lo suyo, ¿no? Porque no se me imagino en la imprenta colectiva, que me parece que imprimen para el Zoom Sage, ¿no? Sí, hace años, y para un montón de circuitos, ¿no? También de consumo cultural, ético, ¿no? Y sostenible, y entiendo que esa decisión viene ligada a intentar hacer esta contracultura, ¿no? O ese otro tipo de espacios. Entonces, si nos podrían dar algunas ideas de su decálogo o cuáles serían sus bases políticas para llevar a cabo estos proyectos. Sí, bueno, tenemos algunas premisas y cosas que son como fundamentales también, como ejes centrales de la imprenta, que es el antirracismo y el transfeminismo también, y el anticapitalismo de alguna manera. Y en base a eso, igual nosotros ya hemos hecho como un tejido y una red de trabajar con personas que las invitamos a que usen de la imprenta como un espacio para poder crear una gráfica que necesiten, y dentro también de la producción, que significa lo análogo. Y también ahora nos ha pasado que la misma gente ya se acerca a nosotros para esta producción. Entonces, nosotros trabajamos desde lo que sería trabajar con alguna cooperativa, como tú habías dicho, por ejemplo, en el caso de Sunset, la cooperativa de cine, pero también tejido social, personas que necesitan material para manifestaciones, casos concretos para las ocupas que a veces, ¿no?, que están en peligro, y esa situación, y nosotros de alguna manera, como todo esto se inscribe dentro de estos ejes que les explicaba, abunda el trabajo que hay en esta ciudad de eso, por ejemplo. En cuanto a la manera de trabajar, o sea, funcionamos no es un colectivo estable, es un colectivo que es muy heterogéneo y se va moviendo mucho, cambian mucho las personas que hay. No trabajamos en la imprenta colectiva. La imprenta colectiva es un espacio autogestionado que funciona de manera asamblearia y que en la que desde la asamblea de la imprenta colectiva surgen proyectos o causas o acciones a las que queremos sumarnos, o otras entidades como se acercan a nosotras para generar una gráfica. Esa gráfica se genera de manera colectiva, no es un proceso profesional de cliente, Claro. y empresa, sino que se procura trabajar colectivamente desde las personas que se acercan a traer la idea, a generar un discurso o una acción, y la gente que en ese momento está trabajando en la imprenta colectiva, que hoy es una y que a la semana siguiente es otra, y todo ese proceso de trabajo forma parte en sí mismo de la manera de trabajar de la imprenta, ese trabajo colectivo y de proceso. David. En nuestro caso, nosotros como estudio, como Stradel 3, somos una combinación de un núcleo que es lo más estable en el tiempo de arquitectas y arquitectos, pero hace muchos años que hay gente que son hacedores, carpinteras o herreras, a nivel más de trabajo del material, y en el pasado han pasado por el equipo hackers o gente que trabajaba en tema de leyes. Pero lo que vimos claramente es que solos no podíamos y con amigos sí, como decían en La Bola de Cristal. Entonces, en el 2007, junto con gente a la que queríamos mucho y que queremos mucho, como Santiago Cirujeda y otros, a nivel español montamos una cosa que se llama la Red de Arquitecturas Colectivas, que ha estado vigente hasta hace muy poquito tiempo. Ahora, después de la pandemia, ha costado un poco de que tenga la misma forma que tenía antes, pero de una forma estable desde 2007 hasta 2020,
ha servido como de lugar de encuentro, de colaboración, de aprendizaje colectivo. Se han publicado un montón de cosas. Se han publicado, por ejemplo, guías jurídicas para la activación de espacio público, de inmuebles públicos en desuso. O sea, situaciones de apoyo táctico, jurídico y, por supuesto, arquitectónico para promover el derecho a la ciudad, para que un montón de gente en muchos lugares al final acabó trascendiendo el territorio español también, y eso también fue bonito. Y que después de la pandemia ha mutado en otras cosas. Y ahora, por ejemplo, para los trabajos que estamos haciendo sobre el tema de la vivienda aquí, tenemos una unión temporal de empresas con Hidra, con Societat Orgánica, y más allá, alianzas permanentes con gente diversa para poder llegar a aquello que creemos que tenemos que llegar. Y para acabar, decir que muchas veces lo que hacemos es intentar evitar dentro de lo posible los contratos que vienen desde la intención de la administración pública, por mucho que nos interese lo público, es más aprovechar ciertas situaciones de convocatoria abierta o pequeñas grietas que encontramos en el sistema para introducir temáticas o programas que igual no han sido observados previamente por la administración pública, o como fue el caso de la vivienda de emergencia, fue más bien como una especie de diálogo donde nosotros primero presentamos una propuesta, luego esa propuesta es elaborada por el ayuntamiento y finalmente acaba resultando una tercera cosa que no es tanto ni una iniciativa puramente pública ni tampoco de fuera solo. Muy bien. Para Enric, yo te quería hacer una pregunta. A mí me tocó ver el nacimiento, ¿no?, de Sindicat y en su momento pues, se acercaba gente, o era gente que estaba afectada directamente, ¿no?, según recuerdo. Claramente el problema ha ido creciendo, ¿no?, y ahora mismo interpela, pues, básicamente, como intentábamos decir al inicio de la introducción, a todo mundo de alguna otra forma. Desde Sindicat, ¿cuál sería la perspectiva para acercarse precisamente a núcleos, y ahora pongo a estudiantes de diseño, por decirlo así, que todavía o no estén sufriendo esta situación, pero que de alguna forma jugarán un rol, no totalizador en la gentrificación, como ya se ha aclarado, pero sí tienen algo que decir en torno a esto, desde su profesión? ¿Ustedes tienen algún pensamiento para cómo dialogar con este tipo de circuitos que todavía, yo creo que lo necesitarán en un futuro, pero todavía lo ven muy lejano? ¿Cómo trabajan esto? Sí, perquè s'entengui també el que comentaves al principi, és a dir, el sindicat té com un eix des del naixement, doncs, una assemblea periòdica setmanal a Barcelona i també en una dotzena de municipis catalans més, on bàsicament va la gent a explicar em volen apujar el lloguer o se m'acaba el contracte i no me'n faré un de nou, etc. Perquè ens fem una idea, la de Barcelona acostuma a superar el centenar de persones cada setmana sistemàticament des de fa temps. Però clar, el sindicat va molt més enllà d'això, i sobretot una estratègia que hem seguit de manera cada vegada més central és, a banda de la gent que ve per iniciativa pròpia, com vaig fer en el seu moment perquè em volien apujar el lloguer, és anar a picar la porta directament a blocs on sabem que potencialment s'estan produint aquests processos d'expulsió, especialment en blocs de propietat vertical. I justament a l'entorn d'operacions com la Superilla, on sospitem que això passa, sabem quins són els blocs de propietat vertical i anem a picar la porta, i per això hi ha blocs en lluita. Llavors, en relació al que tu deies, també hi ha gent que s'acosta al sindicat que potser en aquell moment no té un conflicte obert en concret, més enllà que viure de lloguer jo crec que és problemàtic en si mateix, però bé per participar en el sindicat i la comissió de comunicació i amb una part de disseny gràfic important ha anat sumant molta gent el darrer any. De fet, el curs passat que vam tenir mobilitzacions massives, sobretot al novembre, jo crec que un dels grans encerts de la Comissió de Comunicació va ser aquella campanya que va ser una crida a dissenyadors gràfics a que fessin el seu cartell. Perquè al final, clar, també hi ha una cosa com de marcador social i d'identitat, i que el tipus d'identitat gràfica que crida a uns sectors socials els està dient a uns altres com això no va amb tu. I jo crec que va ser un encert fer una... Ho vam llançar així una mica sense saber com aniria i va ser un exitazo, que la gent volia fer expos i tot, i va haver cartells brutals que no semblaven els uns als altres com una castanya, des de les coses més punks a les coses més modernes, algunes que ni s'entenien ben bé. Però jo crec que justament va ajudar a superar aquest marcador de pensar
que hi ha uns sectors socials concrets a qui ens estàvem dirigint i per mi és... No direm que el disseny gràfic va fer que sortissin 150.000 persones al carrer, però per mi és un dels factors que explica que aquella manifestació fos tan massiva. Segurament tindria sentit, com dius, que anéssim proactivament en el lloc on s'estan formant els futurs dissenyadors a introduir segons quines reflexions. No ho hem fet de manera sistemàtica, però estem oberts a propostes si hi hagués maneres de fer-ho i tant. Bienvenidas aquí a la web. Por lo tanto, ¿cuál es su relación cuando encargan que sea gráfica? ¿Es voluntariado completamente? Sí. Sí? Sí. O sigui, el sindicat, la gran part del treball que s'hi fa és treball militant voluntari, els portaveus, la majoria militants, som jo crec un centenar i pico, no sé, 130, 140 com militants que ens hi dediquem gairebé diàriament i ja d'aquests 130 o 140 n'hi ha 7 persones que estan remunerades, però no és, o sigui, el disseny gràfic, bueno, hi ha de tot, o sigui, hi ha gent que de cop milita molt i a més dissenya, però hi ha gent que fa com col·laboracions puntuals i se'ns n'acosten que están dispuestos a eso. Sí. Sí, este es un tema bastante interesante, el hecho de pensar que todas las pancartas de las protestas no son diseño, ¿no? Parecería, ¿no?, que está el diseño profesionalizador. De hecho, hay proyectos de diseño que a mí me dan mucha rabia, en donde desde esa expertesa les vamos a enseñar a la gente a hacer gráfica para protestar, ¿no? Si precisamente la protesta tiene que ver con, ¿no?, la explosión. Clar, justament una de les coses que ens vam trobar és haver o sigui, treballar amb un dissenyador concret, que és el que va fer la gràfica central del 23N del 5K, que és en Sergi Vila, que va fer una feina fantàstica, que se'ls va fer un encàrrec, que és, necessitem que ens ajudis a fer una línia gràfica pel sindicat que permeti a qualsevol que mai hagi tocat cap programa de res adaptar els cartells, que permeti a fer una pancarta que ho puguis pintar amb un rotulador, per tant, ojo quines tipografies. Clar, aquest és un tipus de disseny que no és em tanco l'estudi i ho faig jo i t'envio el PNG i ja t'ho faràs, sinó pensar en una usabilitat d'un treball militant i d'un perfil. Clar, totes les seccions territorials del sindicat els hem de poder enviar uns editables i unes normes clares i de dir, mira, aquesta tipus la fa servir així, però ha de ser clar el que expliquis. I vam fer una feina molt... Bueno, en Sergi va fer una feina molt interessant. Sí. David. No, yo solo quería aportar una referència que d'alguna manera té a veure amb el que estem parlant ara, però que també, sobretot, que no se m'oblidi, perquè si no ens anirem d'aquí no ho diré. Jo fa un parell de setmanes, suposo que moltes ho haureu fet i que ho coneixereu, però igual hi ha persones a la sala que no ho coneixen, que ara mateix al Design Hub hi ha aquesta exposició sobre l'època de Salvador Allende a Xile, que es diu Diseñar una revolución, o el diseño de una revolución, una exposició que es va muntar a Santiago de Chile i que és itinerant i que és impressionant. O sigui, és impressionant per com està muntada, els seus continguts, però a mi el que més m'impressiona és que en tan pocs anys com això va ser el desenvolupament, segurament és del 69 al 73 o del 70 al 73, van fer una veritable Bauhaus de la revolució des d'un punt de vista superpropi, super, no sé, característic, super polifacètic, perquè toca mogollons de temes, des de gràfica, o sigui, a nivell de publicació, temes de discografia, de música, internet, disseny industrial, ho té tot. I bueno, jo quan vaig veure el tema del debat va ser just quan vaig anar a veure l'exposició, vaig pensar, hòstia, el disseny com a element emancipador i polític funciona i ho veiem tots els dies, però hi ha moments com aquest que val molt la pena de visitar i de veure. Con respecto a lo que decía también David, a la campaña del 23N, ¿era 23N? Sí, ¿no? Eso también da el sentido o la medida de com molta gent que no està participant activament en aquell moment a segon que campanya té la necessitat d'apropar-se i de fer alguna cosa per la qual no troba els canals. El caso del desbordamiento de esa campaña o el caso de otros desbordamientos gráficos en otro tipo de campañas o de movimientos. Y eso también retoma el tema que decías, o sea, para mí, de lo que decías tú sobre la ética y cómo, por ejemplo, desde la imprenta colectiva tenemos que hacer a veces malabares para no entrar en contradicciones con nosotras mismas sobre qué tipo de trabajos hacemos, para quién trabajamos
y que diariamente en nuestra vida personal y laboral sí que tenemos esas contradicciones, ¿no? Sobre todo la gente que se dedica, bueno, la gente que se dedica al diseño gráfico y a la gente que se dedica a cualquier otra cosa, sea transportista o lo que sea. Que sí que se encuentra, sí que es troba amb muy a menudo con estas contradicciones de realmente tengo que poner mi trabajo al servicio de esto para poder vivir, y las vías de escape son o la militancia o acercarse desde una línea gráfica que tú no puedes explorar en tu trabajo a otro tipo de iniciativas. Sí, aquí conecto dos puntos. Sí. Dos puntos que sería un poco lo que comentaba David, ¿no? La diferencia entre diseñar de forma exclusiva, ¿no? Como autor, entregar el producto y por cada modificación pues, tener el control esa persona que lo creó, o la idea de proceso colaborativo de diseño, que en algunos lugares se le llama open design, diseño colaborativo, ¿no? Que vendría a tener una sensibilidad social de más redistribución, ¿no? Y al gran debate que evidentemente no tiene solución, que yo recuerdo la primera vez que di alguna clase con estos temas, que alguien levantó la mano y me dijo, ¿y yo de qué voy a vivir si me dedico a eso, ¿no? Entonces, como la parte productivista del diseño, que claramente tiene este imaginario, ¿no? En los 90s, ¿no? Agencias de publicidad, estudio de diseño, y también pensemos que la práctica de diseño a nivel de estudios y profesional realmente nace, o sea, es bastante reciente. O sea, nace a finales del siglo XX, y que de alguna forma en ese momento, y principalmente en los años 90, fue un crecimiento económico tremendo a nivel global, y la explosión de estudios de diseño y agencias de publicidad eran muy grandes, ¿no? Y realmente corría el dinero por allá directamente. Bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas, porque Yuk me acaba de regañar. Pero tú me has dicho regáñame. Exactamente. Entonces, vamos a abrir micro y bueno, están invitadas a hacerle preguntas aquí a nuestras compañeras de sala. Si nadie levanta la mano, yo me levantaré y a dedo obligaré a alguien a que hable, así es que ir pensando en la pregunta. Y si no, pues yo haré otra pregunta, o Yuk, o Elena, o Gemma. ¿Vale? Pues de momento no. Mira, aquí ya. Al micro, por favor. Hola. Quería saber si se ha contemplado alguna vez una colaboración entre a nivel jurídico o legislativo y iniciativas arquitecturales para proyectos como ha podido llevar ustedes. Bueno, como digo, entre el año 2012 y 2013-14 publicamos tres guías jurídicas para que gente que trabaje en la arquitectura, no en la arquitectura, en la transformación urbana desde la base, tuviese referencias. Por ejemplo, nosotros nos hicimos cargo de una que era sobre espacio público, y la estructura que tenía era, primero, analizar todas las leyes que afectan al espacio público, que son desde lo local a lo más general. Primero las ordenanzas municipales, en este caso lo hicimos desde Barcelona, después las leyes de carácter autonómico y finalmente las leyes de carácter estatal. Después de cada ley había una crítica a la ley desde un punto de vista, digamos, bueno, crítico, para hacer redundancia, que a veces estaba hecha desde algún gabinete de análisis, desde, por ejemplo, un gabinete de abogados por los derechos humanos, o a veces estaba hecho desde una ONG, y cuando no existía lo hacíamos nosotros con nuestros colaboradores. Y después la segunda parte de la guía era una serie de recomendaciones de cómo operar en el espacio público en tres hipótesis: que quieras hacerlo todo legal, que trabajes en los límites de la legalidad con una especie de apariencia de legalidad, o que directamente lo hagas desde un punto de vista de un activismo absolutamente paralegal. Y lo que hacíamos era recoger un montón de prácticas que existían, de gente que delante de situaciones reivindicativas o de situaciones de necesidad operaba. Es para poner ejemplo de cómo hemos hecho trabajos donde se combina la intervención en la ciudad y cuestiones jurídicas. Pero después, y acabo, perdón porque no quiero alargarlo, pero cada vez, como ahora mismo que estamos haciendo este proyecto de vivienda colectiva, que va a acabar siendo un edificio público, pero ahora mismo lo estamos promocionando un equipo múltiple de dos cooperativas y una sociedad limitada. Lo que estamos haciendo es como reinventar casi desde cero cómo se puede promover vivienda pública, porque la vivienda pública normalmente la hace el ayuntamiento o la hace la Generalitat o cualquier otra administración pública. Tiene sus operadores, como en Barcelona es el Instituto Municipal de la Vivienda u otro del estilo,
que deciden hacer un edificio de viviendas y lo llevan a cabo con un concurso público para la constructora, luego adjudican de una determinada manera las viviendas a la gente que la necesita. Nosotros en este caso estamos haciendo un pequeño edificio de 4 viviendas en el barrio del Poble Sec, que es un barrio donde no se ha construido ningún tipo de vivienda pública en las últimas décadas y donde se necesita muchísimo. Y lo estamos haciendo tanto el proyecto como la construcción con gente joven, que son los destinatarios finales como colectivo de esas viviendas. Y nos encontramos con un montón de dificultades jurídicas, desde cómo asegurar, cómo hacer los seguros, cómo acceder a la calificación de vivienda de protección oficial, cómo tramitar el proyecto, cómo conseguir la licencia de obra, cómo funcionar como promotora temporal. Todos estos asuntos jurídicos estamos recogiéndolos y formarán parte de la publicación que haremos después. También estamos haciendo algo parecido en el País Vasco y de alguna forma es intrínseco a casi todo lo que hacemos. Tenemos que resolver las capas jurídicas porque nos enfrentamos a situaciones no convencionales, pero luego intentamos publicarlo en código abierto para que otras personas o colectivos puedan beneficiarse. Perdón por alargar un poco. Hola, yo tengo una pregunta sobre la comprensión de la gentrificación. Hemos escuchado en una de las presentaciones anteriores que uno de los principales indicadores para medir la existencia y el nivel de gentrificación es el uso del idioma inglés. El nombre de este festival es Barcelona Design Week, no Barcelona Semana de Diseño o Semana de Diseño. Entonces, mi pregunta es, ¿Barcelona Design Week gentrifica? Bueno, yo tomando Yugi y luego Elena, precisamente nuestra participación en la Barcelona Design Week desde el inicio tenía que ver un poco con esto, ir a ver qué temas podíamos poner sobre la mesa en un festival de cosas que normalmente brillan muchísimo, ¿no? O sea, normalmente en las charlas de diseño lo que te ponen son los casos de éxito. Y entonces, evidentemente, por la tendencia de estas instituciones, que tienen una vocación internacionalista, pues se han acercado mucho a estas tendencias que tú comentas, ¿no? Nosotros consideramos que nuestra humilde y pequeña aportación ante esto que comentas es las temáticas que ponemos sobre la mesa, pero totalmente de acuerdo. No solamente es esa, sino que aquí si entráramos a ver las contradicciones que tenemos en la institución donde enseñamos y la que organiza, encontraríamos como 15 o 16, ¿no? Pero bueno, el trabajo es ese y totalmente de acuerdo. No sé si sea, esta declaración, ahora que respondan las compañeras de lo del inglés gentrifica, no sé si sea cierto o no, pero en relación al evento, esta ha sido nuestra postura en los últimos años, ¿no? No sé si Elena y Gemma que soltaron esa frase. Bueno, en el caso de la rotulación, conviene no sacarlo de contexto, ¿no? Y el contexto específico es el de comunicar para el turista angloparlante. Y también es el de relacionarse con los residentes que vienen de países en los que se habla inglés, ¿no? Y que a veces pues denominamos expats, ¿no? Y en ese contexto pues se ofrece un producto, se ofrece un servicio y esta comunicación en idioma inglés mejora los tiempos de comprensión y se usa. A veces también en nomenclaturas, cuando hablamos de un diseño de marca que no tenga que ver ya con el estudio que hemos hecho del Poble Nou, pues te recomiendan que uses un idioma internacional si vas a posicionar tu producto en mercados internacionales para tener una mejor comprensión del producto, ¿no? Y ahí, para facilitar la comunicación, muchas veces usamos el inglés, ¿no? De hecho, como académicas, nosotras estamos leyendo constantemente papers y investigaciones en inglés, escribimos en inglés, comunicamos nuestros resultados en inglés. Y cuando lo hacemos, ¿no? Somos conscientes de que este uso deja de lado o sea, cuando estás usando inglés no estás usando otros idiomas, ¿no? Pero ni así consigues que tu investigación llegue más lejos.
Y esta es una de las cuestiones de la contradicción, ¿no? De que cuando quiero conseguir más visibilidad, uso un idioma que luego en otro momento de mi vida igual me está perjudicando en ciertos usos o en ciertas conductas. Así es. Sí, el siguiente año se llamará la Academia Gentrifica, serán las jornadas. ¿Alguien iba a preguntar por aquí? Bueno, mi pregunta se me oye bien, ¿no? No tiene tanto que ver con el diseño, pero bueno, hace poco en el barrio del Hospitalet han ido cerrando como ciertas naves en las que se hacían conciertos como el Pumarejo, ahora han ido también a Los Ángeles Estudio y mirando un poco en la web del Ayuntamiento del Hospitalet he visto que hay un plan como de mejora de los 5 barrios de Hospitalet que se llama el plan Samontá, puede ser. Y quería preguntaros si sabéis un poco algo acerca de este plan, si al final resultará como en más gentrificación, si también está directamente correlacionado al cierre de estos espacios, porque les están poniendo cada vez más obstáculos a la hora de, bueno, pues ciertas, tenéis que cumplir esta, pues que haya esta rampa, ¿no? Como que tenéis que meter dinero aquí. Y ahora ya cuando hemos solucionado esto, pues la salida de emergencia no está lo suficientemente lejos una cosa de la otra, ¿no? Y parece como que no les quieren dejar volver a abrir estos espacios que al final pues permiten que se generen espacios de cultura más accesibles, ¿no? En los que no hay que pagar tanto por la entrada, por ejemplo. Bueno, si sabéis algo acerca de este tema. Yo personalmente este plan no lo conozco. No, jo tampoc. Vaig veure que es va presentar la setmana passada o així, que ho van presentar a l'alcalde. No sé si deu tenir part dels fons que venen del Pla de Barris, m'imagino, i una part que deu posar l'Ajuntament. I aquí jo crec que arribem al mateix lloc on comentava abans el company, que és aquesta inversió pública que s'hi faci, es faran els mecanismes perquè la capitalització sigui en una millor vida pels veïns o no es faran i, per tant, això redundarà en una plusvàlua d'uns beneficis privats molt acotats. Ho desconec, si hagués d'apostar per alguna cosa... Tinc la sensació que es tornaran a repetir els mateixos errors i em preocupa en general no només per aquest cas del pla del Samontà, que tampoc no sé com interactua amb el pla que hi havia de regeneració urbana integral dels blocs de la Florida, que en un moment determinat es va dir que s'enderrocarien tots i es tornaria a fer el barri sencer, que no sé exactament com es fa això, ni on poses la gent mentrestant, però no sé com interactua una cosa amb l'altra. I el que deies dels espais culturals em sembla destacat perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet en un moment determinat va voler fer servir la marca de districte cultural, que no tinc gaire clar què és més enllà d'una web. I quan dic no ho tinc gaire clar és perquè no ho tinc clar, no vull dir que no sigui res més, però ho desconec. Però fixa't aquesta contradicció, que no sé si per decisió o per no haver volgut saber trobar la manera, passa alhora que promociones un districte cultural i els espais culturals ben vius que ja tenies, sigui expressament o per deixadesa, la pròpia normativa municipal va fent que vagin tancant, mentre el gran assoliment del districte cultural és que la Rosalia va dir que posaria un estudi allà a l'Hospitalet, que no sé com està tampoc aquest tema. ¿Vosotras? Yo no conozco muy bien el programa tampoco, pero si te interesa, por ejemplo, hay una cooperativa en Hospitalet que se llama La Fundició, que si bien ellos hacen otra práctica con respecto a eso, pero yo trabajé con ellos en unos años y claro, en Hospitalet es complejo porque es el ayuntamiento mismo, el alcalde mismo que está haciendo esta política de gentrificación cultural en un lugar que, como los bloques Florida, por ejemplo, en la fundición que trabaja con los bloques Florida, es bastante problemático, ¿no? Por ejemplo, y no se toma en consideración a la gente, sobre todo la comunidad gitana, por ejemplo, que está desplazada y otra gente, entonces es bastante complejo así. Y eso, entonces yo también Hospitalet siempre por lo que conozco es complicado cuando viene desde arriba, desde las personas que fueron elegidas y así por la gente, entonces es complicado. Pero que hay bastantes grupos también en contra, ¿no? O que están haciendo cosas,
también está la Chess, ¿no? Y cosas así que puedes mirar, a ver. Y como muchas más respuestas no te hemos podido dar, si quieres el teléfono de Mariló de Francisco a la fundición, al acabar te lo damos. Sí, yo quería añadir algo que en razón de la compañera hicimos un evento con la Fundición, que es quien realmente tiene todo este trabajo, y precisamente fue en el barrio de la Florida, que además es un barrio que es el barrio de Morad del músico urbano, que además tiene como una orden de alejamiento de no acercarse a su barrio porque él ha estado defendiendo temas del barrio, ¿no? O sea, estamos a ese nivel. Y lo que salía en ese evento era que había un plan, no sé cómo vaya ahora, de borrarle el nombre a los barrios. Y precisamente que fuera el distrito cultural, el distrito creativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el barrio de la Florida, el barrio que estaba en resistencia en ese momento, y la fundición estaba articulando todos estos mecanismos para hacerlo, pero pintaba mal. O sea, pintaba mal en este sentido, ¿no? Hospitalet del Nuevo Brooklyn y, bueno, un poco la historia que ya sabemos, ¿no? Sí. ¿Más preguntas? Por ahí hay 2, 3. Ah, mira, ahí está Mirela. Esperábamos la pregunta de Mirela. Sí, dale. Bueno, es un poco complejo mi pensamiento, para ver si lo puedo transmitir. Entiendo que están distintos actores y distintas personas pensando desde su posición esto es la gentrificación. Entonces, pero también están las personas que gentrifican, ¿no? Y que no se sienten gentrificadores. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy colombiano, llevo 10 años acá, no he tenido la oportunidad de tener una permeación 100% con la cultura catalana, entonces, pero sí quiero aportar constantemente a la sociedad, a la ciudad y demás, ¿no? Por lo que mi pregunta sería, ¿dónde se pone la línea entre lo que yo aporto como extranjero a la cultura de la ciudad y lo que yo hago que se puede entender como gentrificación? Què tal? Bueno, és que jo insistiria, és molt complex, i jo com que vinc del sindicat intentaré parlar amb aquestes ulleres, però jo crec que sobretot, més enllà de si un es pregunta, hòstia, el que estic fent gentrifica o no, per mi la resposta té a veure amb regulacions i decisions col·lectives, o sigui, crec que apel·lar a la moralitat individual és molt limitat. O sigui, un ha de fer la reflexió sobre les conseqüències del que fa en el marc en què s'ubica, però jo no vull anar convencent tots els expats un per un que deixin de menjar muffins i mengin magdalenes. O sigui, el que vull és que quan facin la superilla no puguin pujar el lloguer. No? Vull dir, per no anar a la cosa aquesta individual. I Déu me'n guarda dir-te el que has de fer per aportar la cultura catalana. Yo te animaría a seguir enriqueciendo a la ciudad, a seguir aportando lo tuyo y como vasco-catalán, originalmente vasco-leonés, que llevo muchos años aquí, te animaría a que también te acerques a la cultura catalana, que hagas por permear un poco más, pero eso ya es opcional también. Pero sí. Eso se da, digamos que el punto no está ahí, el punto está en el enriquecimiento cultural. Para mí es como el punto tangencial entre estos dos momentos. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo todo el impacto de la cultura local, yo lo quiero enriquecer con la mía. Y esa es la forma como yo aporto versus lo que me están aportando a mí, ¿no? Entonces, si lo llevamos al plano comercial, que entiendo que es el debate está yendo en ese lugar, ¿no? Del capitalismo y cómo se desarrolla la ciudad, pongamos un ejemplo en donde también soy diseñador, ¿no? Entonces pongamos un ejemplo en donde yo quiero poner un local comercial en donde yo vendo aquello que es propio mío, pero que tal vez está enriquecido con la visión de lo que sucede en la ciudad, ¿no? Como esta mezcla entre, si lo ponemos en países, como para ejemplificar, esta mezcla entre Cataluña y Colombia, digamos. Sí, entonces eso entra entra en un plano comercial, ¿no? Que me invita a mí a poner un precio, a convocar a alguien, a definir una estrategia de comunicación, un montón de cosas que justamente estoy afectando tanto la zona en la que estoy ubicado como a las personas que estoy convocando, ¿no? Y eso, ahí digo, ¿dónde se pone la línea entre mi decisión y la gentrificación y demás, ¿no? Sé que es muy compleja mi pregunta, pero me pone a pensar en esto.
Yo solamente, sin tener ni puñetera idea, pero yo creo que la porosidad y el contagio cultural es maravilloso, y esta ciudad yo creo que está muy basada en eso, que siempre ha sido así, siempre ha sido un lugar de encuentro, siempre ha sido un puerto, etcétera, y me incluyo entre esas personas que hemos recalado aquí y de repente nos hemos quedado enganchadas. Pero yo creo que de gentrificación no podemos olvidar que empieza por gentry, y gentry es, de alguna forma, podríamos traducirlo como elitización. Entonces, la permeabilidad cultural, la mixtura cultural es para mí en sí mismo un valor positivo, claramente, y es cuando entra la elitización y cuando entra una presión económica que de alguna manera u otra, como presión que es, acaba expulsando, porque presiona hacia afuera, hacia otra cosa que estaba previamente allí, pues es ahí donde está el problema. Entonces, para mí la respuesta podría ser, pues no hay ningún problema mientras no exista ese tipo de presión de carácter de poder económico, por decirlo de alguna manera diferencial, que acaba, no sé, para mí el problema de, ¿cómo decirlo?, para un problema de lo que llamamos expats, no es un problema de extranjería, es un problema de poder económico e incluso de actitud respecto de lo preexistente. Porque yo he conocido bastante gente que va un poquito con esta dinámica de... me ha tocado dar clase para una universidad canadiense aquí, donde algunos de los estudiantes luego se quedaban y realmente funcionaban casi desde el día 1 con esa actitud de permeabilidad absolutamente nula hacia lo que estoy viviendo, vengo con un poder económico claramente superior a la media y mis usos y costumbres van aquí a estar empujando y de tal manera que al final va a tener un efecto. Ahí es donde yo veo el problema. Perdón. O sea, que no es porque sea extranjero o porque sea expat por sí mismo, sino por la forma de operar normalmente de ese colectivo. Y sí, claro, es que una cosa que tú estás hablando, yo también pienso, es una cosa de intercambio cultural y riqueza cultural en la diversidad, si hablamos de esos términos. Pero, y lo otra cosa es que gentrificación es un problema político grave, que incluso la gente de aquí gentrifica, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, en el mismo de hacer esta cosa del diseño y poner el título en inglés es un acto de gentrificación dentro de las mismas personas que viven aquí. Y eso es lo que es complejo. Tú también puedes vivir en Colombia o donde vives y hacer algo para un público extranjero y desplazar el comercio local, por ejemplo. Eso también es gentrificación. Entonces yo creo que la pregunta va ahí, ¿no? Cómo entender bien pero también a nivel, yo creo que es importante colectivizarse para poder hacer la lucha así y tal, pero también a veces hay cosas muy a nivel individual que también podemos aportar a esa gentrificación o no, incluso con el consumo, con las formas de usar cosas, eso ya también alimenta a una gentrificación, como va por ahí, yo creo. Hola. Gracias, David, porque lo que comentaste es justamente un poco lo que no es una pregunta lo que quiero hacer, sino un comentario como urbanista. Además, mi tesis doctoral fue sobre gentrificación en Ciudad Bella y yo creo que no se puede disociar la cultura de la economía, como fueron los primeros discursos de la gentrificación hace 60 años cuando empezó, es como el día de la marmota, el tema de la gentrificación. La cultura va, o sea, el diseño no gentrifica. Lo que gentrifica son los procesos que están pasando por detrás que no están regulados. Entonces, si no hubiera un rent gap, si no hubiera una expectativa enorme de valorización, no habría gentrificación. Entonces, hay que regular, hay que actuar en todo el sector económico de la mercantilización de la vivienda. Y la gentrificación no es el bar que está escrito en inglés, no es que hayan extranjeros, puede ni siquiera haber extranjeros y haber gentrificación. O sea, la gentrificación es que hay una expulsión de una población con menores recursos económicos por otra que tiene un perfil socioeconómico superior. Y esa expulsión se genera, obviamente, porque hay un cambio en las pautas de consumo, como vieron o como pasó en finales de los 70, que fue toda la movida, pues sí, que genera un interés, pero esta gente va a vivir ahí expulsando otra gente. ¿Por qué? Porque puede pagar más. Si no hubiera esta valorización de esos inmuebles,
repercutidas en la renta, la gente seguiría ahí. Entonces yo creo que es importante que cuando se habla de gentrificación, situar bien todo el contexto, ¿no?, que está sucediendo, porque yo creo que hay mucha aplicación del término en procesos que no necesariamente son de gentrificación. A veces hay sustitución de población y no hay gentrificación porque está sustituyendo el bien posicionado catalán por el bien posicionado inglés. Esto no es gentrificación, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar integralmente del proceso, de los procesos de gentrificación, ¿no? Y evidentemente que quizás el diseño puede incluso ser un síntoma de que otros procesos estén pasando, no que esté promoviendo este proceso directamente, ¿no? Bueno, nada. Muy bien. Había quizás una última pregunta. Bien, desde el punto de vista del diseño gráfico, tenía una pregunta, y es que ¿cómo podemos luchar contra la gentrificación cuando todos estos locales tan guays y tan modernos que nos gusta tanto ir y son diseñados principalmente por estudios cuyos jefes o dueñas son personas que vienen de una élite y una clase social elevada, perpetrada además por unos estudios privados, como pueden ser muchos de las reconocidas universidades de Barcelona? No, jo crec que és una conseqüència del... Jo soc professor a l'ESMUC i aquesta reflexió la fem allà també. És a dir, la conseqüència que hi hagi un biaix de classe tan gran en l'accés als ensenyaments artístics no només és sobre les trajectòries individuals dels estudiants que hi accedeixen o no, sinó que al final els resultats de la producció artística, musical, teatral, cinematogràfica i també en el disseny venen d'uns imaginaris d'un sector molt concret i restringit de la població. Vull dir que al final és també no només la barrera econòmica de qui es pot pagar o no les taxes i les matrícules, que també en alguns casos, sinó l'expectativa que això són uns estudis que poden ser un dels meus itineraris, la possibilitat de desplaçar-se a Barcelona, que molt sovint per a tots els estudiants que venim de fora de Barcelona ha sigut molt més car pagar un pis a Barcelona que no pas pagar la matrícula a la uni. Clar, tot això s'ha d'entendre com una política no només, insisteixo, de millora de les oportunitats educatives d'aquelles persones en concret, sinó de després tenir una producció artística que reflecteixi de veritat els diversos orígens socials, culturals i econòmics que hi ha en aquest país. ¿Alguien más? En realidad estoy completamente de acuerdo amb tu i la via per a un dissenyador gràfic, suposo, per a lluitar amb la gentrificació passa per un acte de responsabilitat personal, d'un exercici de trobar xarxes en les que et puguis sentir bé i a la vegada fer una operació de canvi en si mateix al ser conseqüent amb el que tu penses com respecte a la gentrificació. Si és això el que un, com a dissenyador gràfic, vol fer. És a dir, jo no vull passar per segons quines línies roges, vermelles. Això per un costat. I per l'altre, jo no estic tan segur que sigui el sistema d'estudis el que faci que tots els locals tinguin aquesta representació, perquè està la part que està molt unificada y que es muy concreta y que posiblemente eso es la ausencia de un estudio de diseño gráfico detrás, ¿no? En la multiplicación de 365 o de según qué cadenas de cosas. Y luego por otro lado está los estudios de diseño gráfico que sí que forman un clúster y que sí que tienen una serie de clientes X que parece que da la sensación de una Barcelona del diseño y tal, pues cual. Pero bueno, son dos ámbitos completamente diferentes al que yo sumaría un tercero, que es
la mayoría de la masa a la que no accede. Obviamente en las escuelas de diseño hay un embudo al final, porque no todo el mundo puede hacer un estudio de diseño, no todo el mundo puede hacer una carrera de diseño como la que muchas personas ansían, supongo, al venir a Barcelona, al seguir una carrera que está como muy pautado, que tiene una visión muy concreta, ¿no? Como dentro de hacer campañas, estudio de diseño, trabajo con un diseñador grande y me monto mi estudio dentro de 5 años, ¿no? Eso es un camino, pero hay otros caminos que te permiten perfectamente a llegar a otros sitios que igual son mejores o peores, pero bueno, son caminos vitales. Sí. Bueno, tenemos una última pregunta sí. y luego... Era simplemente añadir a la respuesta que hace 2 años aquí en la Barcelona Design Week dimos una mesa redonda sobre diseño y precariedad, que estuvimos hablando de precariedad se escribe con helvética, ¿no? Lo titulamos. Así que y quedó grabada, está en el YouTube de la UOC y así abordamos temas incómodos desde hace muchos años alrededor del diseño. Te invito a que lo visualices porque ahí indagamos en ciertos aspectos que han comentado ahora las compañeras y que son relevantes. Bueno, si no hay más preguntas, damos paso a Yuk, que hará un poco el cierre. Gracias, Efraín. Nada, voy a hacer un cierre rápido, haciendo un poco de resumen de lo que hemos hablado, con un diálogo súper interesante que ha ido hilando aspectos muy importantes no solo del diseño y no solo de la gentrificación, sino de su unión y también de otros aspectos, ¿no? Hemos visto al principio una experimentación, ¿no? Donde desde el vocabulario y desde el etiquetar y desde el entorno visual han hecho un análisis, han ordenado y nos han llevado a reflexionar. Y ha sido un gran inicio. Decir que gran parte de estas investigaciones que han presentado están hechas ad hoc para esta jornada. Y después han salido como frases clave que no voy a repetir porque creo que han quedado muy marcadas, pero un poco el tener en cuenta la práctica del diseño y la educación en diseño, esta relación, y que es un sistema con un mecanismo difícil de parar, ¿no? Una cosa te lleva a la otra, y en el sector del diseño, en educación, en temas de clase, en temas económicos es complejo. Me quedo también con que la creatividad y la crítica es compleja en este ambiente en el que estamos. Por lo tanto, es un esfuerzo, ¿no? Ahora no es sencillo. Y la importancia de las regulaciones y la jurisdicción en el diseño y, de hecho, en todas las acciones que hacemos, ¿no? Que acompañen a nuestras decisiones de diseño. Tendríamos que crear elementos antigentrificadores y aquí tendríamos pues, un diseño completo. Que el diseño no es solo diseño, es escucha, es producción colectiva, que no es estática, etcétera, ¿no? Simplemente agradeceros tanto a vosotros haber venido y haber aportado vuestras experiencias, agradecer la organización de Efraín, Elena, Gemma y Irma Marco que no ha podido venir, el soporte de Nuria y os invitamos en el marco de la Barcelona Design Week y su patrocinador Cervezas Alhambra, os invitamos a una cerveza al salir. Así que vamos a aprovecharnos de esta complejidad que hemos generado aquí. Bueno, no la hemos generado, pero la hemos focalizado y vamos a tomar una cerveza. Así que muchísimas gracias por venir y hasta el año que viene. Gracias.